Actualmente se encuentra en la fase de ejecución en el seno de nuestra institución la auditoría de ODS 1 con perspectiva de género, y con este evento se busca conocer las buenas prácticas desarrolladas por las EFS a la hora de evaluar la ejecución de programas y proyectos que logren un impacto real en la reducción de la pobreza en todas sus formas, así como fomentar la importancia de contar con perspectiva de género en todas las fases de la auditoría y rendición de cuentas. Hoy contamos con la presencia del presidente de nuestra institución, el doctor Camilo Benítez Aldana, Contralor de la República del Paraguay, presidente pro tempore de EPSUR, y con la licenciada María Graciela de la Rosa, auditora general de la República Argentina, secretaría de la misma, secretaría ejecutiva también de EPSUR. Además, participan representantes de contralores, de ministros, de las diferentes EFS, tanto de EPSUR como de la OLACEF. También contamos con los equipos técnicos que están desarrollando la tarea de la auditoría junto con todas las EFS que participan, las EFS de EPSUR, con organismos de la sociedad civil de la República Argentina y público en general. Aprovecho para dar inicio formal a este webinario. Le cedo la palabra al señor Contralor de la República del Paraguay, a quien le saludo afectuosamente. ¿Cómo le va, Contralor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Paola? Encantado de saludarte. Es un honor participar en este webinario. Aprovecho la ocasión para saludarlos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí, en mi carácter de presidente de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur y países asociados, un gran placer dar apertura a este webinario internacional denominado ODS 1 con perspectiva de género. A pesar de los avances y los logros que se han alcanzado en materia de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema en los últimos años, los indicadores muestran que estos logros han sido profundamente desiguales, manteniendo a las mujeres como uno de los grupos más afectados. A nivel mundial, los hombres aún poseen 50% más de la riqueza del mundo que las mujeres. Las mujeres en América Latina y el Caribe se enfrentan a una mayor pobreza de tiempo e ingreso, al igual que limitaciones de acceso y control de los activos productivos. En la región, solamente el 49% de las mujeres participan en el mercado laboral versus el 76% de los hombres, y el 54% de las mujeres trabajan en el sector informal, con poca o nula protección social e ingresos más bajos. Adicionalmente, mujeres en la región también dedican un promedio de 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados y del hogar, lo cual limita sus oportunidades. En América Latina y el Caribe, las mujeres tienen una baja participación y representación en espacios de decisión que influencian en sus vidas. A pesar que marcos legales que favorecen la paridad y la participación de las mujeres en la política van en avance, las mujeres en los parlamentos de América Latina solo representan el 28.8% y en el Caribe apenas llegan al 16.9%. No existe posibilidad alguna de avanzar en el proceso de lucha contra la pobreza, un fenómeno que es multidimensional y que afecta el acceso a los derechos humanos básicos a las mujeres y las niñas, si las políticas y el accionar del Estado no asumen un enfoque de género que permita visibilizar las históricas desigualdades y discriminaciones a las que las mujeres y las niñas siguen siendo sometidas por cuestiones ligadas a matrices históricas, políticas, culturales, económicas y sociales, que han sostenido este esquema de violencia hacia ellas. El enfoque de género en el análisis multidimensional de la pobreza
busca crear una mirada completa e integral de la pobreza en la región, al tomar en cuenta los efectos e impactos adversos que dejan a unas u otros en situación de desventaja. Políticas y sistemas de control con enfoque de género promueven la igualdad de oportunidades para las mujeres y varones. Para la Agenda 2030 de los ODS, marco suscrito por el concierto de todas las naciones como brújula política e institucional global, se manifiesta en plenitud, es necesario promover efectivamente la superación de estas brechas existentes en nuestra región. Es que la igualdad de género no solo es concebida en los objetivos de desarrollo sostenible como un objetivo más, sino como un elemento transversal en toda la agenda. El principio rector de esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás apunta inevitablemente a la necesidad de abordar las desigualdades de género y empoderar a las mujeres y niñas como elementos centrales en la estrategia para lograr el desarrollo sostenible. Es por todo esto que nos sentimos profundamente orgullosos que tanto en el marco de la EFSUR como de nuestra OLACEFS hayamos avanzado hacia acciones efectivas para que nuestras entidades fiscalizadoras asuman su rol protagónico en esta Agenda 2030 y lo hagamos de una manera propositiva, a través de acciones como las que nos convoca hoy, que permiten visibilizar hallazgos en materia de control de políticas de los estados delante de la pobreza, pero con énfasis en el rostro de mujeres y niñas que lamentablemente predomina. Por todo ello, quisiera agradecer muy especialmente a las expertas panelistas que hoy compartirán con nosotros, así como a la Auditoría General de la Nación Argentina, que viene liderando este proceso de auditoría. Existe una ola potente e intensa en todo el mundo que viene instalando un debate postergado y de vieja deuda por los estados. Esta deuda de un mundo mucho más justo y menos excluyente para las mujeres y niñas, quienes esperan de nuestras instituciones y liderazgos voluntades concretas, como las que venimos y seguiremos construyendo de cara a un futuro que ya no deje a nadie atrás. Muchísimas gracias y éxitos en esta jornada. Muchas gracias, señor Contralor, por sus palabras. Bueno, y con esto damos formalmente iniciado este webinario. Quisiera aprovechar para comentarles a todos los presentes de que el material va a estar disponible en la página, en el portal web de nuestra institución www.epsur.org.net. Además, se encuentra habilitada la opción de realizar preguntas. Tenemos habilitado en el chat la opción de que ustedes puedan realizar sus preguntas, que por razones de tiempo en el momento no se la van a poder responder, pero se lo vamos a pasar después a las expositoras para que puedan evacuarlas. Bueno, vamos a comenzar con el bloque 1 de nuestro encuentro que hemos titulado Auditar con perspectiva de género. En este punto abordaremos la importancia de contar con una estrategia con enfoque de género, que este enfoque sea transversal a todas las fases de auditoría y la rendición de cuentas, de modo que las recomendaciones de las CFS puedan contribuir a los gobiernos nacionales a mejorar la gestión pública en la ejecución de planes y programas que busquen cerrar las brechas de desigualdades de género. Para ello nos está acompañando en esta reflexión Petra Ginoffer, espero haber dicho bien el apellido, quien actualmente se desempeña como gerente senior de la Unidad de Apoyo Estratégico de la Iniciativa de Desarrollo INTOSAI, la IRI, trabajando en plena integración de una perspectiva de género en todas las estrategias de la IRI. Petra cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de cooperación, que incluye temas tales como gobernanza, riesgo de gestión, género, cuestiones sociales, gestión de programas, líneas presupuestarias. Trabaja en varios países con diferentes instituciones. Esto incluye instituciones europeas, asuntos exteriores, instituciones gubernamentales, ONGs.
Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Viena y una maestría en Economía Política por la Universidad de Kent de Bruselas. Petra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. También no quiero dejar de mencionar a nuestro ex compañero, a Sebastián Gil, al licenciado Sebastián Gil, hoy también desempeñando sus tareas en la IRI, quien va a ser como una suerte de apoyo idiomático a Petra, que si bien maneja muy bien el idioma, pero bueno, hay algunas cuestiones idiomáticas que Sebastián nos va a saber responder. Gracias de nuevo por tu presencia, Petra. Gracias, Sebastián. Muchas gracias y buen día a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, un segundo. ¿Me escuchan bien y pueden ver la presentación? Bien. Es un gran honor para mí participar en este seminario internacional y virtual del EFSUR. Me llamo Petra Shinova y como se mencionó, soy gerente senior y punto focal de género en la Intosai Development Initiative. Y como se mencionó también, creo que soy también observadora en el grupo de trabajo de OLACEF sobre igualdad de género. Tengo que advertirles sobre mi español. Por favor, perdonen mis errores y mi mala pronunciación. Y gracias ya a mi colega de la IDE, Sebastián, que me ayudará con las traducciones si es necesario. El género importa y se debe integrar en la auditoría más que nunca. A lo largo de mi presentación señalaré algunos puntos de entrada para auditar el ODS 1 con una perspectiva de género. Y también me referiré a lo que estamos haciendo como IDI en esta área. Sí, ya sé. Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas, dijo en una ocasión: la igualdad de género es una condición previa para hacer frente al desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Como ustedes saben, mediante la Agenda 2030 se incluyó el género no solo como un tema transversal, sino como un ODS en sí mismo, el ODS 5. Como hemos visto a partir de la pandemia del COVID-19, las cuestiones de género se han vuelto aún más urgentes. Muchas mujeres están pagando un precio muy alto. Como ejemplo evidentes, permítanme mencionar el aumento de la violencia contra las mujeres, incluyendo las tasas altas de feminicidios en América Latina y las responsabilidades de trabajo no remunerado y de educación de los niños y niñas de las mujeres. Desde luego que mucho se teme que aumenten las tasas de pobreza femenina, en particular durante y después de la crisis. En este contexto, ¿cómo pueden contribuir las EFS? Creo que es muy importante recordar que hay algunos puntos de partida para auditar con perspectiva de género. Tenemos, por ejemplo, el principio 12 de la Intosai, que nos recuerda que las EFS tienen que marcar una diferencia en las vidas de los ciudadanos y ciudadanas y mantener una actitud receptiva ante entornos cambiantes y riesgos emergentes como la pobreza y como la igualdad de género. Para demostrar la relevancia continua, un enfoque al impacto de la auditoría y para dar el ejemplo, las EFS no pueden permitirse
ignorar las cuestiones de género. Esto implica la adopción de respuestas adecuadas a cuestiones esenciales que afectan a la sociedad, como aquellas relacionadas con el género, y el liderazgo mediante el ejemplo como institución. Contribuir al seguimiento y revisión de los ODS es una prioridad transversal del plan estratégico de la INTOSAI. Y esto significa también que el concepto de dejar a nadie atrás debe ser de implementación en todas las EFS. Es por supuesto muy bueno que las EFS de las OLACEFs puedan aprovechar su experiencia con la auditoría sobre preparación de la implementación del ODS 5. Entonces, ¿cómo pueden las EFS integrar una perspectiva de género en sus auditorías? Yo creo que es muy importante empezar por casa, cada uno y una por su propia institución. Ello significa, 1, dar el ejemplo como EFS a través de la incorporación de la perspectiva de género en las propias estructuras y políticas de las EFS. 2, sensibilizar y comunicar acerca de la igualdad de género dentro de las EFS y afuera. Desarrollar y consolidar el conocimiento y la competencia de género dentro de las EFS. Creo que a partir de esta base será más sencillo tanto implementar una auditoría sobre un objetivo o meta relacionado con género, como integrar un enfoque de género a través de las auditorías en general. Y así podemos abordar la materia del género durante toda la auditoría, empezando con la planificación y el diseño de la auditoría y siguiendo con la realización, la elaboración del informe y el seguimiento. Y tenemos también competencia de género en el equipo de auditoría. Y llegamos a las partes interesadas relevantes, y eso incluye también las organizaciones de género. Auditar el ODS 1 con perspectiva de género significa que las EFS deben considerar las metas acordadas a nivel nacional. Tienen que auditar la implementación de un conjunto de políticas, instituciones, planes, programas y proyectos que contribuyen al logro de esas metas en relación con el ODS 1. Nosotros y nosotras en la IDI creemos que la auditoría de desempeño es el enfoque de auditoría de aplicación natural. Este enfoque se adapta mejor al objetivo de analizar los resultados que el gobierno busca alcanzar al abordar una problemática o desafío social como la pobreza y la igualdad de género. Nuestro modelo de auditoría de ODS de la IDI, el ISAM, define la auditoría de implementación de los ODS como una auditoría de desempeño que se centra en alcanzar objetivos acordados a nivel nacional. También creo que un análisis de género debería ser una condición previa a la integración de una perspectiva de género. Ello resulta importante para conocer las diferencias de género que aplican a situaciones de pobreza, tales como, por ejemplo, las mujeres a menudo quedan excluidas de los sistemas financieros formales. Las mujeres
enfrentan mayores obstáculos a la hora de poner en marcha sus propias empresas productivas. Las mujeres también enfrentan dificultades específicas a la hora de incrementar su participación en el empleo formal, como procesos discriminatorios o acoso laboral. En la América Latina, las mujeres y en todo el mundo también pasan mucho más tiempo que los hombres desarrollando trabajos no remunerados. Y eso es muy importante, la violencia de género y embarazos no deseados empujan a muchas mujeres a la pobreza. Sabemos también que los feminicidios son un problema real en la región. Una pregunta para las EFS es si los gastos y acciones gubernamentales aportan estos desafíos y si tenemos los datos necesarios para hacer una auditoría. Creo que es muy importante que las EFS hagan preguntas relevantes en este contexto. Aquí hay un ejemplo que me gustaría dar. Se vincula con la meta 1.3 del ODS 1, implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y todas. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las mujeres tienen menos acceso a la protección social, son más dependientes de los sistemas no contributivos y reciben menores beneficios que los hombres. De ello surge que las EFS tienen que examinar más de cerca la cobertura de los sistemas nacionales de protección social. Pueden preguntar si los gobiernos proporcionan sistemas adecuados diseñados para aportar las diferentes necesidades de género. Tenemos los datos desagregados necesarios para evaluar el problema y el contexto de género que tienen en cuenta también las diferentes categorías de personas como las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las madres solteras, los ancianos, las ancianos, los niños y las niñas. Y también una pregunta es, ¿cuál es la respuesta del gobierno al hecho que muchas más mujeres entre 25 y 34 años se ven más afectados por la pobreza? Tengo también otro ejemplo, pero por falta de tiempo lo soltaré. En lugar de este otro ejemplo, me gustaría mencionar algunos desafíos que veo. Un desafío de carácter un poco más general es que un enfoque integrado de gobierno es un elemento crítico para auditar la implementación de metas nacionales de los ODS. Ello se fundamenta en la naturaleza transfronteriza y interconectada de los ODS, pero es sin duda también algo nuevo y difícil para muchas EFS. Creo que muchas EFS también se enfrentarán a la falta de datos desagregados por sexo y otras categorías importantes como la edad, la habilidad, la raza, etc. Por lo tanto, será importante trabajar con las partes interesadas, incluida la sociedad civil, para así procurarse algunos de los datos necesarios. Las propias EFS también pueden ser fuentes muy importantes de protección de datos a través de sus auditorías.
Y muy importante desde ya que sin competencia de género y sin sensibilización del liderazgo en las EFS será difícil integrar una perspectiva de género en la labor de la auditoría. Por último, me gustaría mencionar también rápidamente lo que estamos haciendo en la IDE en materia de igualdad de género, y creo que puede ser muy interesante para ustedes también. Tenemos una nueva estrategia de género en la IDE. La estrategia se centra en dos prioridades estratégicas. Uno, las EFS como organizaciones receptivas a las cuestiones de género, y las EFS que realizan auditorías que favorecen la igualdad de género. Y esto implica también que nosotros y nosotras en la IDE intentaremos apoyar más a las EFS en cuestiones de género. Hacemos también un análisis de género para cada iniciativa nueva en la IDE desde hace este año. Y dos, liderazgo dando el ejemplo. Es muy importante para nosotros y la IDE como una organización con perspectiva de género. Eso para empezar en nuestra propia institución. Es claro, en la IDE también tenemos trabajo por hacer, pero esperamos trabajar más en temas de género junto con las partes interesadas. Como ustedes ya saben, hemos desarrollado nuestro modelo de auditoría de ODS de la IDE, el ISAM. Esto es un manual, un guía práctica para apoyar a las EFS en la realización de auditorías de implementación de ODS. El ISAM puede ser un apoyo para todas las EFS también si quieren auditar el ODS 1 con perspectiva de género. El ISAM es centrado en los resultados, reconoce la diversidad de las EFS, es basado en las ISAs y el ISAM enfatiza la importancia de la inclusión y del género y del valor agregado. Actualmente, más allá del primer piloto mundial que se está desarrollando en OLACEF sobre compras públicas sostenibles, también estamos apoyando una auditoría piloto sobre el ODS 5 vinculada a la meta 5.2, es la violencia contra las mujeres a manos de su actual o anterior pareja. Creo que ese trabajo y sobre todo las lecciones aprendidas que se deriven de ello pueden ser interesantes para ustedes. Con esto culminó mi presentación. Muchísimas gracias. Y gracias también por organizar este seminario virtual sobre un tema tan importante. Estamos, como la IDE, muy interesados en el seguimiento y continuamos nuestro camino hacia la igualdad de género juntos y juntas. Muchas gracias. Gracias, Petra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, una visión clara de cuál es la actitud y las tareas que desarrolla la IDE. Lastimosamente a Petra la tenemos que liberar porque ya tiene compromisos asumidos con anterioridad, así que una vez más, muchas gracias Petra, muchas gracias Sebastián. Gracias, suerte. Adiós. Gracias. Continuamos con el bloque 2 de nuestro webinario, que lo debemos a llamar Auditar Pobreza. En este punto, el objetivo es poder compartir la experiencia de las EFS al auditar y evaluar la ejecución de programas y proyectos que buscan lograr un impacto real
en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente los referidos a la reducción de la pobreza en todas sus formas. En relación a este tema, desde nuestros órganos de control es de suma importancia el relevamiento y evaluación de las políticas públicas implementadas en cada estado, con la finalidad de lograr las metas de dicho objetivo de desarrollo y conocer cuáles son las estrategias planificadas y ejecutadas para dar cumplimiento a las mismas. Auditar ODS 1 teniendo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género y de un enfoque multidimensional es fundamental para lograr avances significativos y así cumplir con el objetivo de reducir los índices de la pobreza para el 2030. En este punto nos estará acompañando Tania Sánchez. Buenos días, Tania, ¿cómo estás? Si me permitís, hago una pequeña presentación. Tania Sánchez se autodefine como feminista por los derechos de las mujeres, acompañó y brindó asistencia técnica a organizaciones de mujeres en la Asamblea Constituyente de Bolivia, así como en la implementación y seguimiento de políticas y proyectos con enfoque de género. Es especialista en planificación y presupuestos sensibles al género, ha desempeñado varios cargos de decisión en organizaciones de la sociedad civil, fue parte del equipo de ONU Mujeres en Bolivia, como responsable del programa de presupuestos sensibles de género, fue la primera directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero, que fue creada con la finalidad de contribuir a profundizar el proceso de despatriarcalización de Bolivia, así como monitorear y realizar seguimientos y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas hacia la despatriarcalización y promover la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujer. Tania, te cedo la palabra y no sé si querés agregar algo más. Bienvenida. No, gracias. Gracias, Paola. Agradecer a EFSUR por la invitación. Yo creo que estos espacios son claves para seguir avanzando en esto que cada vez más nuestros gobiernos le están poniendo atención, los esfuerzos además articulados y combinados de parte de los gobiernos, sociedad civil y también las instancias de cooperación internacional. Y bueno, creo que justamente eso nos da a la evaluación de los ODS, ¿no? Como tú decías y como lo decía antes la compañera Petra, el auditar los objetivos de desarrollo sostenible y además la importancia ahora de visibilizar esta atribución que normalmente no es muy conocida dentro de nuestros países, de nuestras contralorías nacionales, que son un respaldo más bien ahora para fortalecer y para generar información. En la implementación de los ODMs, una de las debilidades era justamente la generación de información, las estadísticas. Sabemos que parte de esa debilidad todavía está siendo parte de este nuevo proceso de los ODS. Sin embargo, las iniciativas como las que está impulsando EFSUR son claves en este punto, ¿no? Y bueno, yo les voy a hablar desde lo que sé, desde lo que se ha venido trabajando también en la región, que son justamente las iniciativas de presupuestos sensibles al género que se han venido desarrollando por muchísimos países en nuestra región y también, bueno, en el mundo, y que uno de sus objetivos era el auditar también los avances en la promoción de la igualdad y la equidad de género y la equidad de género, ¿no? Y en estas iniciativas se han concentrado en cambios normativos, en nuestros instrumentos más que nada de planificación y de presupuestación nacional, pero también que estos instrumentos articulen el alineamiento con los planes nacionales y con la agenda internacional. Y creo que ahí ha sido clave, y creo que es clave, el que si bien el objetivo, el ODS 1, que hace
a superar la pobreza y que justamente este objetivo creemos, bueno, creo que el poner fin a la pobreza y que la pobreza además es multidimensional y de la que son mayoritariamente las mujeres víctimas de, ¿no? de condiciones económicas extremas. No debemos olvidar que los objetivos de desarrollo sostenibles son también multidimensionales y están interconectados. Y ahí creo que es clave el vincular los procesos de evaluación con el ODS 5 y en específico con el proceso que se está llevando a cabo también con la evaluación del indicador 5C1 de este ODS. ¿Qué nos dice el indicador 5C1? Nos plantea, y este además es el único indicador que es parte también del proceso de evaluación de la Alianza Global de nuestros países, ¿no? Y que el 2018 se ha hecho un proceso de evaluación sobre esto. ¿Qué nos plantea el indicador 5C1? Nos pregunta cuántos países tienen o cuentan con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para este fin. Es decir, todas las acciones que se plantean y que definitivamente están dentro de nuestros planes de desarrollo, que tienen metas, objetivos articulados al ODS 1, por ejemplo, y a varios de los ODS en relación a los temas de género, se miden a partir de, ¿es suficiente los recursos que le estamos asignando a estos temas? ¿Son suficientes los esfuerzos y la articulación que se está promoviendo también para invertir y para efectivamente lograr los objetivos y las metas que se han planteado en nuestros países? En varias de las auditorías, y bueno, yo he revisado la experiencia anterior que han hecho las SOLACEF, y creo que es muy importante este trabajo, porque nos permite ver una otra dimensión que desde sociedad civil o desde los mismos gobiernos se intentaba hacer, ¿no? En relación a qué se está haciendo. Pero el articular, creo yo, estas auditorías con el indicador 5C1 y con la metodología, porque hay una metodología ya dispuesta, desarrollada, además de con los gobiernos. Hay siete gobiernos en Latinoamérica que han sido parte del primer proceso piloto, por ejemplo. Creo que ese es un reto para las SOLACEF, ¿no? Y que además este indicador bueno, este proceso nos permite a su vez visibilizar el alineamiento que tienen los estados y que, bueno, las mismas entidades de cooperación y sociedad civil tienen con el cumplimiento de los principios de París y, bueno, la agenda de Addis Abeba, ¿no? Al focalizar y al articular un proceso de auditoría del cumplimiento de los ODS en conjunto con cuántos recursos se le están asignando a estos temas, creo que nos serviría y serviría para potenciar muchísimo más las acciones que desarrollan los estados y no solamente para potenciarla, sino para visibilizar aquello que los estados ya de por sí están haciendo, pero que no lo nombran. Y ese es, por ejemplo, un tema que nosotros hemos encontrado. Les voy a hablar un poquito de la experiencia en Bolivia. Nosotras creamos unos criterios para evaluar la inversión pública dirigida a la promoción de la igualdad y la equidad de género. Y dentro de estos criterios justamente veíamos cuáles son las brechas de desigualdad de género en el país y cómo el país estaba planteando se plantea superar estas brechas, y muchas de estas, la mayoría, están articuladas con los indicadores de pobreza, ¿no? Y bueno, hacen además a las acciones afirmativas que se desarrollan, ahora lo vemos muchísimo en esta crisis del COVID, por ejemplo, que se han
se ha profundizado las medidas en relación a las transferencias monetarias condicionadas. Transferencias monetarias condicionadas que muchas de ellas no tienen una perspectiva de género y que han ahondado más bien en algunos casos, como lo ha estado recuperando la CEPAL, han ahondado o han profundizado brechas de desigualdad y de discriminación en torno a fortalecer estereotipos sociales en relación a las tareas que desarrollan las mujeres, prioritariamente las de cuidado, ¿no? O el hecho de que nos plantea esta crisis sanitaria una otra crisis que ya de por sí la teníamos presente, pero a la cual no le estábamos prestando muchísima atención, que es la crisis de los cuidados. Como en nuestras sociedades, donde se pide que la fuerza de trabajo se amplíe, estén hombres y mujeres, en muchos casos incluso varias de nuestras legislaciones aprueban el trabajo infantil o el trabajo adolescente desde muy jóvenes y que están muy, muy vinculados a los indicadores de pobreza, pero que dentro de la política pública no existen medidas de apoyo a los cuidados y al desarrollo del capital social y el capital humano, ¿no? Entonces, esta crisis nos ha planteado la necesidad de fortalecer política pública para la corresponsabilidad de los cuidados, no solamente al interior de las familias, sino dentro de la comunidad y como una acción estatal, que tiene que ver con la disposición de la educación, la salud, la recreación definitivamente, y bueno, el bienestar social y emocional. Esto nos lleva a ver que cuando evaluamos las medidas que los estados están desarrollando para esto, se quedan en campañas, se quedan en acciones aisladas que no tienen o no están vinculadas a de promover los cuidados, y que este es un tema importante y que es transversal para el cumplimiento también y para el avance de la igualdad y la equidad de género. Entonces, ¿cuánto realmente nuestros estados están asignándole en términos de recursos a la promoción de la igualdad y la equidad de género? Y cómo estos recursos están realmente vinculados a los cumplimientos o al cumplimiento de las metas y objetivos que tenemos en nuestros planes nacionales de desarrollo, articulados además con las políticas de género de la mujer que están desarrollando o que desarrollan nuestros países, y con los indicadores y las metas de los ODS, ¿no? Entonces sí creo que es importante el articular las metodologías que desde distintos espacios se están desarrollando, el PNUD, ONU Mujeres, junto con la Alianza Global. Les comentaba los 8 indicadores que evalúan para ver el cumplimiento de los ODS. El único indicador en términos de resultados para la promoción de la igualdad y la equidad de género es el indicador 5C1, tiene una metodología específica y son 3 preguntas muy concretitas que se hacen en relación al cumplimiento de este indicador, ¿no? Y que creo que es importante y un insumo además para el proceso que ya de por sí están haciendo las OLACEFs, ¿no? Y bueno, dentro de estos criterios, por ejemplo, se plantea si es que los programas de gobierno o los planes nacionales de gobierno vinculados a la igualdad y a la equidad de género están diseñadas y tienen también una asignación de recursos suficientes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si estas políticas, los programas, tienen los recursos adecuados, tienen el personal adecuado y tienen también procedimientos establecidos para asegurar dichos recursos. En muchos países hemos visto, justo actualmente me encuentro haciendo una evaluación sobre, un análisis sobre las
iniciativas de presupuestos sensibles al género en relación a este tema en la región, y hemos identificado que hay muchos gobiernos que le asignan recursos, pero que no tienen mecanismos institucionalizados que puedan implementar o ejecutar estos recursos. Entonces, seguramente va a ser algo en lo que se coincide también con la evaluación de las OLACEFs, porque los recursos asignados para la igualdad de género son los de menor ejecución en relación, por ejemplo, a la ejecución total de los recursos de un gobierno. Y esto tiene que ver con el poco fortalecimiento que se da a los mecanismos de género o incluso a asignar responsables en cada una de las instancias de gobierno para que puedan contribuir a aquello, ¿no? Un otro tema importante que se visibiliza a partir de la aplicación de esta evaluación del indicador 5C1 es si es que los ministerios de finanzas, de economía y finanzas y de planeación, que son los responsables de orientar la inversión pública y la planificación, tienen o emiten circulares u otras directrices que proporcionen una orientación específica en asignaciones presupuestarias sensibles a las cuestiones de género. Creo que acá hemos avanzado muchísimo. Colombia el año pasado bueno, tiene una experiencia muy interesante. De hecho, ha actualizado su propio sistema de planificación y de asignación de recursos. Varios gobiernos distritales en Colombia lo están haciendo. La Argentina, que este año, por ejemplo, tiene un presupuesto sensible al género, han ubicado una responsable de género dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es cualitativo porque además no se ve como un sector aislado la promoción de la igualdad y la equidad de género, ¿no? Y bueno, como esa, varias experiencias de países que están avanzando. Uno de los otros temas que se visibilizan y que creo que concuerda también con la auditoría que hacen los OLACEFs, es ver si es que existen estadísticas y datos desglosados por sexo a lo largo de las políticas y los programas que se desarrollan. ¿Para quién planificamos? Que muchas veces se planifica pensando en la población, en la ciudadanía, como si la población, la ciudadanía fuese un cuerpo homogéneo, y no es así, ¿no? Que justamente eso nos plantea también el identificar para quién planificamos, para quién desarrollamos política pública, cuáles las diferencias de los distintos grupos etarios, culturales, étnicos, etcétera, para los cuales estamos planificando, ¿no? Y bueno, el otro tema es qué tan transparente o cómo hacemos transparentes los datos e incorporamos a los distintos actores del Estado, ahí sociedad civil, las defensoras de derechos, las entidades colegiadas, la academia, que es también tan importante, una instancia tan importante de articulación en los procesos de planeación y de presupuestación pública. Entonces, nuevamente, creo que es importante el ejercicio que hacen nuestras auditorías. De hecho, para mí ha sido una sorpresa el año pasado cuando conocí esta iniciativa. En Bolivia estábamos iniciando una alianza muy importante con la Contraloría, porque justamente son unos aliados, nuestras Contralorías, además, que promueven y que son también fiscalizadoras. La alianza con sociedad civil, por ejemplo, para promover la ejecución de los recursos, que son los que normalmente no se ejecutan, o los bolsones de recursos para la promoción de la igualdad y la equidad de género, se dejan ahí pendientes para moverlos también a un otro rubro y a una otra partida, ¿no? Que ese también ese es un indicador. Entonces, creo que la alianza y la apertura que está haciendo la OLACEF en términos de la metodología que están llevando a cabo, el ir ampliando estos espacios, dando a conocer también cada vez más las mismas metodologías que tienen, pero intentando abrirse y articularse, le da un atributo mucho más fuerte a esto
ya desde siempre los ODS planteaban, ¿no? El no dejemos a nadie atrás, el que fortalezcamos alianzas, el que veamos y proveamos más bien una mayor eficiencia y eficacia también en el desarrollo de las actividades, en el desarrollo de los recursos públicos y en, bueno, promover en suma el cambio de la vida de las mujeres y de los hombres también en nuestros territorios para que podamos lograr eso que todos queremos, ¿no? El vivir bien. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Resulta enriquecedora la mirada de quien se desempeñó en el Ejecutivo y ahora como activista y como profesional en el área. Muchas gracias, en serio. Bueno, continuamos ahora con la presentación de la ingeniera Liliana Rodríguez Sánchez, quien se desempeña como funcionaria del despacho del Vicecontralor de la Contraloría General de la República de Colombia y mentora en diferentes programas de auditoría de desempeño de la IDI e Intosai. Buenos días, Liliana. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y por tenernos en cuenta para este evento. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la auditoría a pobreza. Básicamente sobre este tema, digamos que más que para Contraloría como tal, no me está corriendo, ya. Más que como una auditoría a la Contraloría como tal, voy a también a participar, digamos, de algún conocimiento que he tenido a través de las experiencias de los programas de la IDI, tanto de lucha contra la pobreza como de auditando los ODS y la auditoría coordinada al ODS 5 que se realizó en el marco de la metodología de preparación para la implementación de los ODS. Básicamente voy a abordar 3 puntos: qué se entiende por pobreza, por qué fiscalizar la gestión de lucha contra la pobreza y cómo fiscalizar asuntos como el ODS 1 con enfoque de género. Lo primero, digamos, es qué se entiende por pobreza. Digamos que obviamente, digamos, a lo largo del tiempo se han venido desarrollando este concepto teóricamente y usualmente ha estado ubicado en el ámbito del estudio de los ingresos o que se le otorga, digamos, a esta problemática es por un tema de ingresos. Sin embargo, el concepto ha ido evolucionando y en la medida en que se ha ido teniendo más conciencia sobre la naturaleza y la realidad de este problema, se han encontrado que se abordan muchas otras dimensiones más allá del tema de los ingresos que involucran este tema y este concepto de pobreza. Para las Naciones Unidas, pues la pobreza se caracteriza por una privación severa de necesidades básicas, digamos como el concepto que da, y que se refiere básicamente a una restricción al acceso de alimento, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Efectivamente son dimensiones que son propias que requiere el ser humano para su supervivencia. En ese sentido, digamos que pobre se entendería entonces como toda persona que no tiene acceso a unas condiciones mínimas que le permitan tener una vida básica, pero que sea digna. No, entonces, la pobreza no se trata entonces de un concepto en el que se refiere solamente a un tema monetario, sino que digamos que abarca otras dimensiones. No se trata de la misma manera en todos los países y afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. En este contexto en el que nos encontramos actualmente, que es el contexto de pandemia, pues el Banco Mundial ha encontrado y ha identificado que en este año 2020, entre 88 y 115 millones de personas caerán en pobreza extrema, y en el 2021 serán 150 millones de personas. Y digamos que ya extrapolando un poco ya las estimaciones que se tienen frente a las metas que se tenían de reducción de la pobreza para el 2030, ya el Banco Mundial digamos que está estimando que no se va a alcanzar esa meta, que piensa que para el 2030 va a ser del 6.7%, que es pues muy superior al 3% que está previsto como meta, lo que requerirá, digamos, crecimientos económicos del orden del 8%. Entonces,
digamos que el tema se hará más crítico y que se requerirá de mayores esfuerzos por parte de los gobiernos si se quiere, digamos, alcanzar o por lo menos acercarse un poco a esa meta prevista para el 2030. En ese sentido, digamos que la ONU y otros organismos internacionales han destacado la pobreza como uno de sus principales objetivos de trabajo, al identificar la pobreza como un problema mundial que ha dado lugar y ha sido el centro justamente de agendas como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es del 2000, y ahora de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, que amplía esta Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio y digamos que le da, digamos, un alcance y le da otra mirada mucho más amplia de lo que se venía trabajando y digamos por las experiencias que se tuvieron con estos objetivos. ¿Por qué fiscalizar la gestión de lucha contra la pobreza? Pues básicamente también retomando la ISAI 12, la razón de ser, digamos, del funcionamiento de las entidades de fiscalización superior es marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. O sea, cuando se fiscaliza y se hace un seguimiento al buen uso de los recursos, no se hace por el recurso en sí mismo, sino porque esos recursos tienen un propósito. Y ese propósito termina y tiene que redundar en la calidad de vida de los ciudadanos. Este propósito que nos resalta la ISAI 12 se relaciona o encuentra un link con la Agenda 2030 de los ODS en el sentido de que esta agenda y los ODS también se centran en las personas y tienen como principio no dejar a nadie atrás. Entonces allí, digamos, encontramos como esa relación entre qué tiene que ver o cómo se relaciona ese rol de las entidades de fiscalización superior en el logro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, pues hay un rol clave de las entidades de fiscalización en la realización del seguimiento y la evaluación de los ODS para la concreción de los derechos de las personas. ¿Cómo fiscalizar los asuntos como el ODS con enfoque de género? Básicamente, digamos, las experiencias que puedo, digamos, mencionar como un proceso de fortalecimiento que se ha dado en el marco de OLACEF y también sé que en otras regiones de Intosai, impulsadas por la IDI Intosai, tienen que ver justamente con los programas de auditoría de lucha contra la pobreza en el marco del programa 3I y las auditorías en el caso de OLACEF al ODS 5 en el marco de la preparación para la implementación de los ODS. Eso no significa que las entidades de fiscalización no hubieran desarrollado actividades de fiscalización previas en temas de pobreza o en temas de género. Efectivamente, digamos, en el intercambio que como mentora he tenido la posibilidad de tener con los diferentes equipos de diferentes países, uno encuentra, digamos, que existen diferentes experiencias de acuerdo con las metodologías y las propias prácticas de cada entidad de fiscalización en estos temas. Sin embargo, digamos que la IDI lo que ha hecho es tratar de optimizar y mejorar y profesionalizar de alguna manera estos procesos de fiscalización en temas tan sensibles como son el tema de lucha contra la pobreza y el tema de género. Entonces, en el caso del programa 3I, pues obviamente con el tema de la implementación de las normas internacionales de auditoría, que era el propósito de este programa, y en el caso de la auditoría del ODS 5, justamente mostrando, digamos, como esa nueva naturaleza de fiscalización que tiene este tipo de asuntos, porque las características son muy particulares y también son muy complejas. Una de las maneras para tener en cuenta la fiscalización, obviamente, es tener en cuenta los principios de la agenda. Si bien es cierto, los principios de la Agenda 2030 es transversal a todos los objetivos, a todas las metas e indicadores, quizás en el objetivo ODS, el del ODS 1, se ve, digamos, como una especial relación, precisando, digamos, lo mismo que mencionaba yo anteriormente, y es que el tema de pobreza se ha convertido como en uno de los objetivos centrales de este tipo de agendas globales, la reducción de la pobreza. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que la aplicación del principio universal, o sea, el tema de la pobreza es un problema global que ha sido identificado como un problema global y que por eso ha sido ubicado como centro de este tipo de agenda. En cuanto a la apropiación nacional, obviamente digamos que cada país
de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su idiosincrasia y demás. Obviamente, digamos, diseña, define para ellos qué es pobreza, cómo medirla, cómo ejecutarla, cómo llevarla adelante. Entonces, esta apropiación obviamente nos lleva a que cada entidad de fiscalización también tenga que enmarcar su fiscalización a esa apropiación que se hizo de ese tema y de esa temática al interior de sus fronteras. En términos de derechos humanos, básicamente el tema de pobreza, como lo vamos a ver más adelante y ya se ha mencionado, tiene actualmente un carácter multidimensional, o sea, tiene varias dimensiones, el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema sanitario. Entonces esto pues tiene que ver básicamente con la Carta de Derechos Humanos, relación, por ejemplo, con el derecho al nivel de vida adecuado, artículo 25 de la Carta de Derechos Humanos, el derecho a la seguridad social, artículo 22, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son todos derechos contemplados en la Carta de Derechos Humanos. Es integrada, como vamos a ver también más adelante, hay una interconexión entre metas y ya se había mencionado también igual anteriormente. No son las metas aisladas, solas, sino que tienen que ver, una meta ODS tiene conexiones con otras metas y por lo tanto las evaluaciones tienen que ver también con otros programas distintos, no exclusivamente con el que nosotros hayamos definido, sino que usualmente tiene que hacerse una revisión desde el punto de vista de coherencia transversal de políticas que nos permita, digamos, hacer una comprensión del asunto que se está auditando. En el caso del ODS 1, vemos que tiene también conexión con la meta 2.1, poner fin a las formas de malnutrición, con la meta 2.3, duplicar la producción agrícola y los ingresos de los productores. Meta 7.1, garantizar los servicios energéticos asequibles, fiables, seguros. La meta 10.1, aumentar los ingresos del 40% de la población más pobre. Y la meta 12.2, el acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles, por mencionar algunos. Entonces lo que vamos a ver es que el tema, por ejemplo, del ODS 1 es muy transversal, tiene que ver con muchas otras de las metas de los otros ODS y digamos que como que se convierte en un ODS que es dinamizador del cumplimiento de otras metas. En el tema, el principio es centrado en las personas. Básicamente están los principios de no dejar a nadie atrás y también la perspectiva de género. En el tema de participación, pues obviamente, digamos, busca que el tema no solamente sea que la población objetivo sea la población vulnerable, sino que también darle participación a esa población vulnerable en la generación de estas políticas y de estos principios, y digamos que la fiscalización también tiene que contemplar este tipo de participación. Y obviamente, digamos, la solidaridad global y las alianzas, que como ya se mencionaba, obviamente los organismos internacionales, ONGs y sociedad privada, civil, academia y demás, son actores importantes también en estos procesos. Como lo mencionaba anteriormente, el ODS 1, que es el que aparece en color amarillo, tiene diferentes interconexiones con otras metas de otros ODS, lo que hace que esto se convierta en una red en la cual se deban revisar no exclusivamente un solo programa, sino que requiere ver, digamos, cómo es un programa en particular puede estar incidiendo en otros programas o cómo otros programas pueden estar incidiendo en el que estamos revisando. Básicamente de lo que se ha visto en las experiencias que hemos tenido en el marco de la IDI con estos programas, pero que también al interior de la Contraloría hemos querido capitalizar, es básicamente las siguientes. Se tiene que hacer, digamos, una capacitación sobre ODS para su propia fiscalización que contemple la naturaleza de la Agenda 2030. Esta es una agenda compleja que tiene, digamos, muchas dimensiones, muchas aristas, y por lo tanto se requiere una capacitación especializada como la que está haciendo la IDI y a través de también la OLACEF, y también este tipo de experiencias como la que se está llevando con EFSUR, en el cual, digamos, se hacen intercambios de experiencias y se hacen intercambios de conocimientos para lograr avanzar más en la fiscalización, porque no es hacer más de lo mismo, sino que tienen unas características muy particulares. El tema de, como lo vamos a mencionar,
La coherencia horizontal y vertical de políticas, por ejemplo, las 3 dimensiones del desarrollo, que se tiene que buscar el equilibrio de esas 3 dimensiones del desarrollo, el tema de no dejar a nadie atrás, son varios, digamos, aspectos que se tienen que tener en cuenta y que son muy particulares de esta agenda. Los programas gubernamentales pues son el foco de la fiscalización y se hace, digamos que constituyen, digamos, un paso hacia también ese avance a la fiscalización a políticas públicas que de alguna manera en la Contraloría sí hemos tenido, digamos, como un mandato más amplio de no solamente revisar el tema de programas, sino también hacemos ya el tema de revisiones de políticas públicas como tal. Eso, digamos que hacia allá es donde veo que se está yendo la fiscalización a nivel global, a nivel mundial, con este tipo de agendas. Entonces, digamos que ese paso de la fiscalización a programas gubernamentales a través de las auditorías de desempeño y de evaluaciones de política pública, pues digamos que nos centran más en el logro de los resultados y en aportar más al logro de los resultados de este tipo de programas. Y ya, digamos que, aunque no se deja de lado porque también se realizan las auditorías de cumplimiento, la auditoría de desempeño, digamos, lo que busca es otra cosa y tiene otra naturaleza. La sostenibilidad no es solamente ambiental ni solo social. Esta apreciación la hago porque en el marco de estas fiscalizaciones de los ODS suele uno encontrarse con que por el concepto de desarrollo sostenible que surgió en la década de los 70s y los 90s, usualmente suele hablarse y asociarse inmediatamente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un tema exclusivamente ambiental. Y digamos que aquellas corrientes en las que saben que los ODS vienen también de una continuidad de los ODMs, tratan de ubicarlo en un tema exclusivamente social. La agenda básicamente busca el equilibrio de las 3 dimensiones. Entonces, por lo tanto, no es ni exclusivamente ambiental, ni social, ni económica, y por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer es buscar ese equilibrio entre todas las dimensiones. Esto, digamos, tiene bastante injerencia porque a veces en algunas entidades de fiscalización, cuando se entiende que el tema es exclusivamente ambiental, se ubica la coordinación de la fiscalización en áreas, por ejemplo, solo ambientales. Y hay unas metas y hay unos indicadores que tienen, digamos, más énfasis en el tema social. El caso del ODS 1 es un ejemplo que tiene, digamos, más énfasis social, aunque no es exclusivamente social tampoco. Entonces, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque a veces entonces podemos hacer una fiscalización que genere desequilibrios si no tenemos en cuenta que se debe buscar es como el equilibrio en esas 3 dimensiones. La intersectorialidad, digamos, en la fiscalización, así como se busca que el Ejecutivo rompa silos con esta agenda de ODS, en la cual no se quede solamente la entidad sectorial haciendo sus políticas agropecuarias o sociales o de educación exclusivamente, sino que se haga, digamos, una ejecución de políticas y de programas que sea transversal, que haga esa interconexión de la que hablábamos anteriormente para que justamente no se generen desequilibrios tampoco en lo que es la gestión de estos programas. En la fiscalización sucede lo mismo, hay que tratar de romper esa fiscalización, lo hablamos, digamos, concretamente y eso se está tratando de hacer también en la Contraloría en el tema de la fiscalización de ODS, que cuando identificamos una meta, un ODS que se vaya a fiscalizar, como en Colombia ya existe un COMPES en el cual está identificado cuál es la entidad encargada de cada ODS y de cada meta, pero también qué entidades acompañan, lo que estamos tratando de hacer es vincular y hacer grupos y equipos de trabajo para la fiscalización intersectoriales, porque nosotros estamos sectorizados. Tenemos las Contralorías Delegadas de Agropecuario, tenemos la de Minas y Energía, tenemos la de Social, tenemos educación, y lo que estamos tratando de hacer es que cuando, por ejemplo, en este caso del ODS 1, hay temas que tienen que ver con vivienda, hay cosas que tienen que ver con el tema sanitario, hay cosas que tienen que ver con el tema agropecuario, hicimos un equipo intersectorial con personal especializado, digamos, de cada una de estas sectoriales, para lograr también romper esos hilos, porque cada quien, digamos, es experto y especializado en su tema y necesitamos sentarnos y hablarnos entre nosotros sobre la fiscalización de un asunto en el que confluyen varias temáticas intersectoriales. La fiscalización a los ODS en el nivel subnacional, digamos, esto a veces en algunas entidades de fiscalización puede resultar más fácil porque en su propio mandato se hace también la fiscalización nacional y también local,
En el caso de la Contraloría de Colombia, por ejemplo, a nosotros nos va a tocar recurrir al tema del Sistema Nacional de Control Fiscal, porque nosotros sí tenemos contralorías territoriales y locales que son autónomas. Entonces la Contraloría lo que hace es fiscalizar el ámbito nacional, pero hay unos órganos competentes constitucionalmente creados, que son los que hacen la fiscalización a nivel territorial, y a nosotros sí nos va, digamos, nos aboca, digamos, el esfuerzo de tener que articularnos con las contralorías territoriales. En el caso del ODS 1 hemos tenido la experiencia de esta auditoría con EFSUR, de que hemos mantenido una comunicación constante con la Contraloría de Bogotá, por ejemplo, que está participando en este proceso. Entonces estamos haciendo, digamos, como una comunicación con esta Contraloría de Bogotá para tener, digamos, una cierta armonía y coordinación en lo que se está haciendo, tanto a nivel nacional, por la parte de la Contraloría General y la Contraloría del Distrito. Se exigen prácticas innovadoras de control fiscal. En eso, digamos que la DIVI nos está apoyando mucho con el tema de estas manuales y guías que está generando. Primero con la preparación para la guía para la evaluación de la preparación para la implementación, y ahora con la guía para la implementación a los ODS. Vincular la fiscalización a grupos vulnerables, partes interesadas y no dejar a nadie atrás, y auditorías a ODS que revisen avances de metas definidas. Este tema de las auditorías a ODS que revisan metas definidas es importante, porque usualmente también lo que estamos encontrando es que usualmente si en una entidad de fiscalización se habla que una auditoría tiene relación con el tema de educación, inmediatamente se asocia con el ODS 4, o si es con el tema de salud, inmediatamente se asocia al ODS 3, pero no necesariamente. O sea, a ver, las metas tienen unos indicadores y unas metas muy concretas y específicas dirigidas a unos aspectos concretos. No todos los temas de salud cumplen o apuntan a una meta en particular de ODS. Lo que quiere decir es que no todo lo que tenga que ver con salud necesariamente tenga que ver con una meta o con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces sí es importante más bien formular auditorías que revisen el avance a metas concretas para que podamos ver así o evaluar de esa manera el avance de metas en particular. Y digamos que auditorías asuntos, las líneas de ODS en auditoría entidad, digamos, otra práctica que se va encontrando es que, como venimos nosotros acostumbrados como entidad de fiscalización a hacer auditorías por entidades, y en las entidades incluimos líneas de auditoría, usualmente lo que uno también se está encontrando es que se incluyen en auditorías a entidades la línea de auditoría al ODS, a un ODS o a los ODS. Como vimos anteriormente, todo este tema de las auditorías a ODS es interconectado, es intersectorial. No podemos hablar ya de auditorías a entidades cuando estamos hablando de una auditoría a un ODS, sino que estamos hablando de una auditoría a un asunto que es necesariamente intersectorial. Básicamente, digamos, esas son como las lecciones aprendidas. Experiencias en la fiscalización de tema de pobreza en Colombia, pues se han hecho varios estudios, se han hecho auditorías en diferentes temáticas, vivienda rural, en el tema del Sistema General de Participaciones. Ahí hay algunos links de unos trabajos que se han realizado en la Contraloría que, pues, para quien le pueda interesar los pueda revisar, y que tienen, digamos, como esa mirada de revisión a programas y a políticas públicas que tienen estas dimensiones más complejas y más amplias de lo que usualmente, digamos, en las entidades de fiscalización se viene acostumbrado a hacer este tipo de auditorías. Básicamente, digamos, es lo que tendría que decir. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tu participación. Es interesante también contar con la participación de colegas, de compañeros que trabajan específicamente en los ODS y el enfoque de género, ya que nos sirve como retroalimentación para ver lo que transitamos y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias de nuevo a todas las expositoras. Me permito agradecer a las autoridades de la OLACEF, tanto a la Presidencia como a la Secretaría Ejecutiva, que han dado difusión a nuestro webinario y que ha hecho de esto un éxito. Consideramos un éxito porque tenemos 160 espectadores, todos los países de EPSUR, miembros de EPSUR, y así también países de OLACEF, México, Guatemala, Costa Rica. Recordemos que Colombia y Perú ya desde el año pasado forma parte de EPSUR, así que bueno, muchas gracias a todos por la participación. Finalmente, tengo el honor de cederle la palabra a mi jefa,
a la licenciada María Graciela de la Rosa, impulsora de todo esto que estamos haciendo, nos da mucha participación porque le gusta mucho el trabajo que hacemos y gracias a ella tenemos la posibilidad de brindarles, de darles a conocer todo lo que se está trabajando. Ella es licenciada en Economía, es auditora general de la Nación y actualmente está a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Buenos días, licenciada. Está muteada. ¿Ahí sí? Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por la presentación, por el trabajo de todo el equipo. Muchísimas gracias a Camilo Benítez Aldana, que es el Contralor de Paraguay, y ustedes saben que Paraguay está presidiendo la EPSUR. Gracias a nuestras queridas expositoras y expertas, que hemos aprendido mucho en el día de hoy, a Petra, a Tania y a Liliana. Gracias, Sebastián, por estar acá con nosotros y por quedarte hasta el final. Así que bueno, yo la verdad que es increíble cómo resulta tan auspicioso y cómo se aprende tanto de estas reuniones. Sobre todo nosotros que estamos en el medio, digamos, que todavía no terminamos y estamos en una situación bastante difícil con nuestra auditoría de ODS-1 con perspectiva de género, porque tenemos todavía normas de preparación, y esta quiere ser no de preparación de los países. Lo que pretende hacer esta auditoría es qué pasa con la implementación. Quiere auditar las políticas públicas que desarrollan o que no desarrollan nuestros países, nuestros poderes ejecutivos, para ver si en este caso en particular, estamos llegando o no a los objetivos y metas de la Agenda 2030. Entonces, ese cambio de la preparación, que fue muy importante porque lo hicimos con una auditoría global, lo hicimos en el marco de nuestra región, de la OLACEF, y fue con respecto a ODS 5, la preparación de nuestros países con respecto a el cumplimiento de esos objetivos y metas de ODS 5. Bueno, ahora tenemos que pasar a otro tema, que es la implementación, las políticas públicas. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Y en ese caso, en el marco de nuestra organización regional, que es OLACEF, nosotros EPSUR tenemos como una agenda propia, digamos que con una mirada mucho más regional y que tiene que ver más con temas quizás sociales más que ambientales por ahora, ¿no? Por eso, entre todos los países miembros de EPSUR, que como dijo bien Paola, ahora está integrado por 10 FS, que son muchos, y trabajamos pero activamente para incorporar el tema de la perspectiva de género, o el tema de la mirada de género, o la dimensión de género, tanto internamente en nuestras organizaciones como en nuestros trabajos de auditoría, que es lo que va a impactar también hacia afuera. Y en ese sentido, es muy importante decir que esta auditoría que estamos realizando ahora, quiero mencionar que están participando efectivamente Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y la Contraloría de Bogotá. Así como bien dijo Liliana, que estuvo mencionando eso. Entonces, la idea nuestra era justamente eso, medir el impacto de las políticas públicas en la pobreza, pero con la perspectiva de género. Porque bueno, ya se dijo mucho en el mensaje del Contralor Camilo de Paraguay, estuvo muy claro de lo que significa la pobreza, de lo que significa el impacto en las mujeres. Aún nos preocupa, sobre todo, el impacto que va a tener la pobreza en las mujeres, la feminización de la pobreza, que es un proceso que se está retroalimentando en el mundo entero, sobre todo en el contexto de la pandemia, el contexto del COVID. Nosotros hemos visto que, si bien esta auditoría que estamos haciendo fue antes del COVID, ahora
esta situación de pandemia y COVID, donde estamos analizando ya los primeros números, donde vemos que esa feminización de la pobreza se agrava por el contexto de la pandemia, es que también, ya que está acá Petra, que estamos escuchando, le decimos a Petra que la idea de este grupo EPSUR, que es parte de OLACEF, por supuesto, es hacer en el 2022 una auditoría con esta misma temática, o sea, ODS 1 con perspectiva de género, pero auditando el periodo 2020. Y además incorporando, que nos incorporamos ahora, las normas ISAM, para tener una buena auditoría y para tener una auditoría que sirva, no solamente nos sirva a cada uno de los países miembros, que no sirva solamente a EPSUR, a OLACEF, sino que sirva a Naciones Unidas, que sirva para poder medir qué pasó con el tema de pobreza y género en el 2020, y quizás también en el 2021, ¿no? Porque es un proceso que apareció con fuerza este año y va a tener sus coletazos todavía, seguramente, en el 2021. Digo, porque en la mirada que nosotros tenemos de la Agenda 2030, evidentemente que este va a ser un parate. Nosotros estamos terminando un año que va a ser un año bisagra y un parate, porque y muchos de los derechos conseguidos y muchas de las victorias que hemos conseguido sobre los derechos y fundamentalmente sobre los derechos de las mujeres, evidentemente que van a caer, digamos, en este año 2020 y muchas cuestiones, no solamente el tema de la pobreza, sino lo que mencionamos recién, el tema de las violencias, de todas las violencias, de las violencias física, económica, política, en la toma de decisiones, van a tener, yo creo, un descenso importante en este año, y nosotros tenemos que medir, nosotros tenemos que medir ese impacto también, porque ciertamente va a tener también su impacto en la medición de la Agenda 2030. Entonces, esa es la idea que tenemos desde EPSUR, y por eso las convocamos a ustedes, que son las que saben, que son las expertas en este tema, y hemos aprendido mucho. Esa es la idea que tenemos, continuar entonces ya con una metodología adecuada al modelo de auditoría de ODS, que hizo la IDE, ¿no es cierto?, con otras organizaciones, y adoptar esas normas. Yo también quiero contar un poco qué pasa en nuestra propia casa, acá en AGN, en la Argentina. Bueno, Sebastián ya nos conoce bien, pero con la idea de que no solamente hay que tratar de incorporar la dimensión de género hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia nuestra auditoría. Hacia adentro, nosotros hace 2 años estamos trabajando fuertemente con el tema de género, y tenemos ya un protocolo y un comité contra la violencia laboral, hace 2 años. A principios de este mes, por ejemplo, aprobamos una licencia por violencia laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de la casa. Además, estamos en plena implementación de la ley Micaela. Ustedes saben que la ley Micaela es una ley de capacitación obligatoria sobre violencias de género y derechos de la mujer para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional. Nosotros estamos generando esa capacitación. Y justamente como hace 2 semanas los auditores generales fuimos capacitados desde nuestro Ministerio de la Mujer, entonces ahí surgió una idea que yo les adelanto, que seguramente se va a concretar antes de fin de año, que es la propuesta de incorporar en todas las auditorías que hagamos el cumplimiento por parte del organismo auditado de la ley Micaela. Es decir, no es una auditoría en especial si a un organismo cumple o no, sino en todas. Así sea Banco Central, así sea el organismo auditado, el Ministerio de Desarrollo Social, así sea el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Agricultura. Es decir, cada vez que hagamos una auditoría, además se va a incorporar una auditoría de cumplimiento en la capacitación de la ley Micaela, si se está cumpliendo con eso.
Y bueno, también se mencionó, y mencionó Tania, yo estoy de acuerdo con vos, lo que decías, que la incorporación del punto 5, punto C, punto 1, me parece que es muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos una herramienta realmente increíble ahora en la Argentina, como también mencionabas vos, que es el presupuesto con perspectiva de género. Es decir, nosotros en la Argentina, en el 2021, vamos a tener, por primera vez, porque si bien en años anteriores ya se estuvo etiquetando alguna de las medidas y programas del gobierno, nosotros ahora tenemos en el 2021 un presupuesto con perspectiva de género. Y que además ese presupuesto con perspectiva de género busca mostrar el esfuerzo del Estado en cerrar brechas de género, midiendo el impacto del presupuesto respecto, lo que decíamos ahora, a la autonomía física, a la autonomía en la toma de decisiones y en la autonomía económica de las mujeres. Con un sistema de etiquetado que ha etiquetado 55 partidas presupuestarias que reflejan el impacto, lo que decía Liliana, el impacto de la aplicación de nuestros recursos presupuestarios a la reducción de las brechas de género. Entonces así están etiquetados programas de ingresos, que son los mayores montos, pero también están etiquetados, por ejemplo, programas que tienen que ver con un cupo laboral obligatorio para travestis y trans en toda la administración pública nacional. O sea, hay, digamos, un avance significativo en lo que son los derechos de las mujeres, y ahora ese presupuesto va a mostrar esa asignación presupuestaria, y no la muestra de modo, digamos, amorfa, la está mostrando de modo que se pueda ver si ese impacto va a ser para reducir o no brechas de género. Y aparte dice, ¿cuál es brecha de género? O sea, es una herramienta muy importante. Y yo acá quiero decir, y quiero terminar porque si no vamos a seguir hablando mucho tiempo, y a las compañeras que trabajan mucho. Ustedes saben que cuando hicimos la auditoría de ODS 5, global, y que la hicimos también en el marco de OLACEF, en la Argentina tenía casi 30 recomendaciones, nuestra auditoría al Poder Ejecutivo Nacional. Casi todas están cumplidas. Y la primera recomendación que hicimos era la necesidad de un presupuesto con perspectiva de género. Otras más que tienen que ver con la incorporación de los gobiernos locales, de nuestras provincias, porque este es un gobierno federal, a la definición de las políticas de género de la Argentina también. Es decir, son varias cosas. Pero bueno, esto es para decir simplemente la importancia que tienen las recomendaciones en la auditoría, porque nosotros a veces hacemos todo el trabajo, pero realmente las recomendaciones importan mucho, y en este caso importan mucho y tenemos que ponerle mucho empeño en que sean excelentes y buenas recomendaciones. Entonces eso nos hace llegar un poquito más a la gente, que es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Porque auditamos para el bienestar de la gente. Entonces nuestras auditorías tienen que llegar a la gente común, al hombre y a la mujer que trabajan todos los días y que viven en nuestros países. Entonces, las recomendaciones valen, las recomendaciones sirven, las recomendaciones de la auditoría son muy importantes. Y simplemente para terminar, así como ahora en la Argentina tenemos un presupuesto con perspectiva de género, con las siglas PPG, queremos tener ahora una auditoría APG, queremos tener una auditoría con perspectiva de género. ¿Ah? Necesitamos una auditoría con perspectiva de género, no para auditar justamente los temas de género, todas. Por ejemplo, nosotros en el plan que tenemos operativo el año que viene, tenemos una auditoría de acceso a los servicios financieros en la Argentina, pero con perspectiva de género. Entonces, esa es la idea, poder avanzar con una guía de auditoría con perspectivas de género, para poder incorporar a todas aquellas auditorías, sobre todo la auditoría de gestión, de desempeño, que son las más importantes, y poder evaluar
los impactos de las políticas públicas. Bueno, eso es todo. Yo la verdad que les agradezco muchísimo, hemos aprendido mucho, y bueno, y queremos seguir con estos encuentros. Muchísimas gracias a todos y a todas.